Entonces, muy bien. Ahí estamos, Lynn, y también está Pablo Villarreal. Saludos. ¿Cómo le ha ido con la exégesis? ¿Cuál es el texto que usted eligió? Si quiere, no sé si quiere que le vaya mostrando Sí, pantalla. ¿Sí? claro. Entonces, le doy para presentar. Ujú. Adelante. Lo llevo así porque yo creo que el trabajo final se va a presentar así, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, em, el texto que yo elegí fue Romanos 8 del 12 al 18. Mm, Lo tomé del calendario litúrgico porque usted lo pidió, por esa fecha que usted lo pidió, yo revisé las lecturas que tocaban como para el siguiente domingo, a ver si me servía alguna y me gustó mucho la del Nuevo Testamento, la de Romanos 8 ujú, de carta de Pablo, ¿verdad? ujú, Entonces hoy estuve trabajando en esto y lo primero que hice fue pegar aquí tres versiones para ujú, compararlas. Puse la Reina Valera 1960 porque pues la que uno tiene como más conocimiento o más familiar, pues lo siente uno. Entonces fue la primera que puse y luego la busqué en nueva versión internacional ujú. y por último en la versión Dios habla hoy. La nueva versión internacional me gustó bastante esta segunda. Pero puse las tres ahí y pues así ayuda a entender más el texto. También revisé lo que era la perícopa anterior y la perícopa posterior. Entonces las leí para más o menos tener un contexto de cómo iba la línea en la Ah, que muy cara, sí. sí, de lo que Pablo iba hablando. Entonces sí, como que tiene una unión ahí, que él empieza hablando sobre el pecado que mora en mí, pero después se pasa una vez que expone ese punto, ya habla sobre viviendo en el espíritu, que de ahí viene mi perico para una parte, Bueno, de ahí, leíte un momentito el texto en la así. versión internacional. En internacional dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y Ujú, si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. ok. Y esta pequeña porción, pues lo primero que pude visualizar es que tiene bastantes temas a sacar. Entonces, eh, Ujú, podría ser una dificultad el poder uno tomar un solo tema y no separarse de ahí y guiarse porque pues tiene bastantes temas que sacar de este texto. ajá, Pero lo que hice fue el método de la margarita, que me gustó mucho de esa lectura la semana anterior, para ujú, poder ir entrando al texto. Entonces, este es el primer contacto con el texto y apunté aquí mis pensamientos, por ejemplo, algunas preguntas y algunos temas sugeridos que se me vinieron al leer el texto los sentimientos que siento alrededor del texto, nuevos entendimientos, algunas observaciones y algunos recuerdos ujú. que me genera el texto. Muy bien.
Y aquí ya entré al paso 3, que es ya hacer la exégesis. Entonces ya buscar información sobre estas preguntas que la lectura anterior también las da. Y dice que tenemos que buscar primeramente la condición social de la comunidad a la que se dirigió, identificar contexto histórico, social, político y religioso. Y lo que yo pude encontrar es como la Palestina del siglo I para ubicarnos desde ahí Ujú, y ver en cuanto a la economía, en cuanto a la cultura, de dónde venían influenciados, y a lo religioso. Puedo encontrar esto. ujú, Y luego también definir de qué género literario es el texto, que es pues las cartas paulinas o epístolas. ¿Qué elementos lo caracterizan? Por ejemplo, una carta, pues lleva un saludo, un cuerpo, una despedida, así lo hace Pablo en todas sus cartas. Y la función, pues la función de las cartas paulinas tiene varias funciones. Por ujú, ejemplo, de transmitir esperanza, aliento, base doctrinal, exhortación o tratar algún problema o asunto en específico de esa comunidad. ujú, Y en específico, Romanos 8:12 al 18, veo yo que tal vez lo que quiere transmitir es, hay un poco de todo, como que hay una parte de exhortación, otra parte de ánimo, identidad y esperanza. Todos esos elementos pude encontrar en el texto. Y algunas palabras difíciles de entender para tenerlas en consideración, porque de ahí uno puede aclarar esos conceptos también en la predicación. Por ejemplo, la carne o las horas de la carne. Pues actualmente eso está como eh, muy de carácter religioso, se ha hecho ese concepto. Entonces es probable que se esté perdiendo ahí un significado más amplio, si lo ajá, vemos así como lo miramos actualmente. El correcto. espíritu también es otra palabra que se podría decir que es el espíritu. ¿Cuáles son los conceptos teológicos claves del pasaje? Hijos de Dios, el Espíritu, Abba Padre, herederos y coherederos, padecer juntamente con Cristo, ser glorificado juntamente con Cristo. Todos son conceptos teológicos muy importantes y claves de los que se puede sacar muchos temas. Y pues puse ahí como sus significados de cada uno. Por ejemplo, hijos de Dios, pues yo creería que hijos de Dios significa que nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu Santo. Ujú, Por ejemplo, el de Abba Padre. Esto lo encontré en la investigación. Las primeras palabras que aprendían los niños y las niñas judías para llamar a sus padres qué eh, bonito. Sí. Es es Abba, como papito. ajá, Abba, Ima, como sí, sí, como denota cariño y confianza en sus cuidadores, como papá, mamá, papi, mami. Como la primera vez que un hijo de uno dice papá o mamá, Ujú, ¿verdad? Que todo mundo se emociona. ujú, ujú, sí. Entonces, ese término es bastante teológico, muy bonito ahí. Ahí va Sí. para un tema, pero también están todos estos temas, se pueden sacar ahí. Y bueno, algunas respuestas de algunas preguntas que yo tenía, o sea, me surgió en el primer contacto del texto, me surgió la pregunta de, por ejemplo, ¿cuáles eran las obras de la carne en esa época? ¿A qué se refería Pablo con obras de la carne? Entonces pude encontrar que en Gálatas 5, Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ya da una lista ahí, ¿verdad? Adulterio, Ujú, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etc. Bueno, da un montón de listas, un montón de cosas que, por lo que yo pude ver, pues son cosas que, que dañan como a nuestra vida y también al prójimo. Entonces estamos viendo ahí un elemento que es social y también eso podríamos pues extendernos en la predicación, porque a veces, pues como decía, estos términos se han
hecho tan religiosos que a veces solo se entienden, no sé, como de una manera espiritual, no sé, sí. pero muchas de estas cosas tienen que ver con la convivencia social, por ejemplo. Y con lo que estaba pasando en esa comunidad de fe. ¿Qué estaría pasando en Roma, verdad? Que les escribe Pablo esta carta. Yo creo que yo tengo debilidad en ese aspecto porque creo que no lo hice bien aquí. Como que me fui, es que lo voy a poner acá, mejor, Contexto como de los que escuchan, contexto en Roma. de los que leen, sí, Ujú, de la comunidad en Roma. ujú. Ujú. Sí, pues, ¿qué será para los romanos esas obras de la carne que Pablo les dice? Ujú. Ujú. Y podría encontrar algo interesante porque pues Pablo conocía los dos contextos, ¿no? No está Claro. hablando solo desde un solo contexto que sería el No, pueblo. él era ciudadano romano. Ujú. Entonces, pues él sabe cómo dirigirse. Voy a tener que hacer esa investigación. Ajá, sí, está bien. Ujú. ¿Vos estás siguiendo la guía? Sí. Yo estoy siguiendo la guía. Yo estoy siguiendo como el método propio que De, creamos la semana de, pasada, de o no era Jiménez, así. de la lectura de Jiménez. No, Ajá. está bien, está bien. Puedes seguir ese método, pero trate de enmarcarlo dentro de la guía, este, porque en la guía y este método tienen muchas cosas en común. Ujú. Ujú. Sí, Y sí también, ¿verdad? Mejor elegir uno de los temas, porque el texto da varios temas. ujú, Mejor es entonces como enfocarte en un solo tema. ujú. Yo creo que voy a elegir, eh, que creo que por aquí lo apunté, pero a ver. Igual todo ese trabajo así me lo presentas, porque igual es parte de la carpintería que estás haciendo. Ujú. Sí, y creo que voy a elegir este primero como Ujú, tema. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ajá, ujú, Podría ser ok, ese. sí, Y ese es el texto número, el versículo número 14. Este. ajá, Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ujú, Como que ujú, en ese tal vez me podría enfocar. está muy bonito. Y ya aquí ya me voy enfocando como por ahí, por ese tema que elijo. Voy dándole aquí un poquito de más forma. Por Ujú, ejemplo, me surgió la pregunta, ¿desde cuándo se empieza a usar el término hijos de Dios? Entonces, para eso, pues, usé un diccionario bíblico aquí en internet muy bien. para ver si, o sea, la frase hijos de Dios, desde en qué libros aparece, si aparece en el Nuevo Testamento, no me apareció en el Nuevo Testamento, me apareció hasta Romanos. Ujú, Romanos y también en los evangelios, en Marcos, creo Mateo, pero sí, como sabemos que los evangelios son inspirados en las cartas paulinas, ¿verdad? y fueron escritos, sí, 60 años después. Ujú, en el año Entonces, 60, entonces, pues yo concluí que es Pablo quien empieza a usar este término, sí, hijos de Dios. probablemente. Ujú. Y también me surgió la pregunta, ¿a qué aflicciones se refería Pablo? Entonces, pues ya me contesto de acuerdo a lo que investigué como el contexto. Entonces, el contexto habla de pobreza, de desigualdad, discriminación, esclavitud, Ujú, sumisión, abusos por parte de las autoridades religiosas también. ujú, Y aquí, pues, ¿qué elementos importantes para la interpretación del pasaje ha encontrado usted en su investigación? Entonces, aquí como que armo un poquitito más, ya con el tema que estoy pensando. Las palabras carne, hijos de Dios, herederos, se han vuelto muy religiosas
Después de hacer la investigación, podríamos decir que el mensaje de Pablo es un mensaje social. Pablo está invitando a un cambio de vida en donde ese cambio permita a las personas ser más felices con su vida y con la convivencia con las personas de su entorno. Ese cambio será más permanente si el origen de ese cambio es estar conscientes de nuestra identidad como cristianos. La Ujú, disposición de tomar el camino difícil nos dará la recompensa de disfrutar resultados gloriosos. El camino es difícil, pero no estamos solos. Nuestro espíritu tiene una conexión con el Espíritu Santo, quien guía a nuestro espíritu para que sepa si vamos por buen camino. Y si esto no es suficiente, aún podemos clamar, papá, mamá, ayúdame, Abba, Ima. Las aflicciones serán múltiples, pero con la guía del Espíritu Santo podemos menguar los malos hábitos del cuerpo, que eso lo saco de la nueva versión internacional que me gustó mucho. ujú, Podemos menguar los malos hábitos del cuerpo para disfrutar de la libertad que nos ofrece Jesucristo como parte que somos de la familia de Dios. ujú. Muy bien. Investigué un poquito más el contexto de los romanos, Ujú, ¿verdad? De la iglesia en Roma, para ujú. que escribe Pablo. Sí. Ajá. ¿Qué ¿Y, estaba pasando ahí? ujú. Ujú. Porque ¿Y, él, y qué otra cosita? ¿Qué otra debilidad mira usted ahí? no, mayormente las dos cositas era eso, lo del contexto y Ujú. lo de no enfocarse en todos los temas que da la película, porque da varios temas, Sí. sino enfocarse en uno. Por Ujú, ejemplo, ahí está ese famoso pasaje porque no tenemos un espíritu de cobardía, ¿verdad? ujú. Sí, ahí está también. También uno podría enfocarse en eso. Este, hay que ver por qué Pablo les está diciendo eso y les está diciendo que los hijos de Dios deben guiarse por el espíritu. O sea, ¿por qué cosas no deben guiarse? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en el contexto? Ujú, ¿A qué llama obras de la carne? Ujú. ujú. Ok. Porque hoy en día, ¿verdad? Todo esto se espiritualiza mucho y hasta se sexualiza, porque obras de la carne son, lo refiere mucho a lo erótico, ¿verdad? Muchas Ujú. veces, actualmente. Sí, sí, a lo Y sexual y a todo lo lo demás. sexual y todo visto como pecado y malo, Ujú. ¿verdad? Todas las demás adicciones no quedan. Entonces hay que ver a qué se estaba refiriendo Pablo. Ujú. Mm. Ok, sí. Sí, muy bien, excelente. ¿Cómo se siente avanzando en su trabajo? Pues creo que voy ahí. No me Sí. sentía muy... me está costando porque pues nunca había utilizado nada de los instrumentos, pero pues eso Ujú, es bueno, ¿no? Porque de eso se trata, de salir de la zona de confort y aprender cosas nuevas. Entonces, por primera vez estaba yo utilizando un diccionario bíblico, una concordancia, muy bien, muy bien. y bueno, hasta un map, un atlas bíblico estaba viendo por ahí y a ver qué encontraba. Entonces, Ok. sí me costó porque pues es primer contacto con todos esos instrumentos, pero ahí Ujú. pues ese fue el intento que hice y lo voy a mejorar. Están los que les envié, ¿verdad? También por correo, Ujú, los comentarios y todo eso. ujú, Sí, ok. ok. Bueno, muchísimas gracias. Si usted gusta, se puede quedar. Si no, tranquila. Pero va bien lo que Gracias, está profesor. haciendo. Ujú. Hola, Profe, Alberto. profe, una consulta. Hola, Morning. ¿Yo puedo estar aquí en la reunión o me puedo Sí, salir? no, usted puede estar. Ok, gracias, Si usted lo desea, puede estar. gracias. Pablo también. ¿Qué tal, Pablo? Pablo Villarruel. Saludos. Sí, ¿cómo estás? Bien, por dicha. ¿Y qué Gracias. tal, Alberto? Profe, buenas noches. Buenas Y compañero, noches. buenas noches. ¿Cómo está, profe? Bien, por dicha. Si Qué gusta, bueno, profe. Alberto, sigue usted mientras le damos chance a Pedro Daniel, que no ha entrado. Ah, listo, profe, bueno. Ajá. Listo, profe. Bueno. Gracias por Ok, entrar antes.
Vale, profe, ok. Sí, bueno, no puedo compartir pantalla, pero bueno, trataré desde acá, desde mi computadora, leer los avances. Ajá. Bueno, yo estoy trabajando, profe, el texto de Lucas 4, 16 al 21. Tomé dos versiones de este texto. La primera versión es de la Biblia del Jubileo y la segunda de la Biblia de Jerusalén. Digamos, después de hacer, digamos, la lectura de cada una de las dos versiones y, digamos, de hacer una profundización, si se quiere decir así, tengo lo siguiente. Luego de realizar una lectura-estudio de las dos versiones del texto bíblico aquí presentado, se puede decir que que las diferencias que ameritan más o mayor investigación son las siguientes. Las dos versiones hacen uso de dos términos diferentes para hacer mención del lugar de crianza de Jesús. La Biblia del Jubileo utiliza el término Nazaret, mientras que en la Biblia de Jerusalén se hace uso del término Nazará. Las dos versiones hacen mención de manera divergente a los y las beneficiarios de la misión de Jesús. La Biblia del Jubileo hace alusión a los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los quebrantados. La Biblia de Jerusalén hace referencia a los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Las dos versiones hacen referencia de forma diferente al año jubilar. La Biblia del Jubileo lo menciona como año agradable del Señor y la Biblia de Jerusalén lo menciona como año de gracia del Señor. Las dos versiones hacen una traducción diferente con respecto a la acción-misión de Jesús. Mientras que la Biblia de Jubileo lo traduce como predicar el Evangelio, la Biblia de Jerusalén lo hace como anunciar la buena nueva. Después de un análisis del texto bíblico en cuestión, se puede mencionar que en el versículo 16 comienza como un marcador de transición con la expresión y vino a Nazaret. Además que hace la introducción de un escenario que es la sinagoga. Y en el versículo 17, una nueva acción de Jesús, que es el leer el versículo 21, el versículo 21 concluye con una declaración por parte de Jesús, la cual hace referencia al cumplimiento concreto y real de la profecía leída. En este sentido, el texto mantiene una unidad temática centrada en la lectura profética de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Pablo, cierra tu micrófono, Pero Pablo. debe haber algo. No, Pablo. comer de comida poco a poco. Pablo Villarreal, cierra tu micrófono. Voy a ver. Adelante, En, Luciano. en este sentido, el texto mantiene una unidad Sí, temática centrada perdón, en la lectura profética de Jesús en la sinagoga de Nazaret y Ajá. su interpretación. Además, existe un proceso lógico desde la llegada de Jesús a la sinagoga hasta su declaración final. El texto bíblico comienza con Jesús entrando en la sinagoga de Nazaret, Nazará, y termina con su declaración final sobre el cumplimiento real de la escritura acaba de leer, dándole un marco coherente a la escena narrada por Lucas. En cuanto a indicadores temporales, el versículo 16 hace mención al día sábado, situando la escena narrada en un momento específico. En el versículo 21, la palabra hoy marca un cumplimiento del texto profético en el presente. La cita del profeta Isaías, que se encuentra en los versículos 18 y 19, se constituye en eje central del texto bíblico. La declaración de Jesús, en la que menciona que hoy se ha cumplido esta escritura, constituye el clímax del texto bíblico. Con respecto a consideraciones alternativas, podría extenderse hasta el versículo 22, que menciona que todos daban testimonio de él para mostrar la reacción de las personas presentes en la sinagoga. Pero esto podría diluir el impacto de la declaración de Jesús en el versículo 21. Podría comenzar con el versículo 14 o 15 para que mencione el contexto del regreso de Jesús a Galilea, en este caso Nazaret. Sin embargo, esto podría hacer que el texto bíblico pierda su enfoque específico en el acontecimiento en la sinagoga de Nazaret, ubicado en la Baja Galilea. Y finalmente se podría extender el texto hasta el versículo 30
que incluye todo el relato de Nazaret, incluye el rechazo final, proporcionando un marco narrativo completo. Pero esto sería demasiado extenso para una exégesis detallada. Sí. Ahora bien, con respecto a las transiciones, el texto anterior en el versículo 15 menciona que Jesús enseñaba en las sinagogas, que podía ser un preparar a los oyentes y lectores para el evento específico en Nazaret. El versículo 16 tiene una transición al especificar y vino a Nazaret, que lleva al lector y oyente a colocar su atención en un lugar específico, en este caso Nazaret. Con el texto posterior, en el versículo 22, se narra la reacción inicial de las personas presentes en la sinagoga, que luego va a tornar, que luego se va a tornar en negativa. Después del versículo 21 hay un cambio de tono, pasando de la declaración de Jesús a la reacción del pueblo presente en el lugar. La delimitación propuesta es justificada y viable. Captura la escena central de Jesús en la sinagoga, desde su llegada hasta su declaración final. Sin embargo, dependiendo del enfoque del análisis, podría considerarse extender hasta el versículo 22 para incluir la reacción inicial, o incluso hasta el versículo 30 para abarcar toda la escena de Nazaret. La elección final dependerá del objetivo específico del estudio y del nivel de detalle deseado en el análisis. El contexto literario de Lucas 4, 16, 21, considerando su ubicación en el Evangelio y cómo éste influye en su interpretación, se presenta lo siguiente. Contexto anterior, está la genealogía de Jesús, luego está la tentación de Jesús en el desierto y luego el inicio del ministerio en Galilea. El contexto posterior, reacción inicial positiva de la gente, luego el rechazo en Nazaret y luego el ministerio en Cafarnaúm. La función del relato en su contexto literario es la inauguración del ministerio público en un primer momento. Este pasaje marca el inicio formal del ministerio público de Jesús, después de la genealogía que establece su identidad y las tentaciones que prueban su vocación, misión y carácter. Jesús ahora define su misión públicamente. Una declaración programática. La cita de Isaías funciona como una declaración programática de la misión de Jesús. Define el carácter y el alcance de su ministerio, sirviendo como una especie de manifiesto para todo lo que seguirá en el Evangelio. Una conexión con el Antiguo Testamento. Al citar a Isaías, Lucas establece una continuidad entre la misión de Jesús y el movimiento profético del Antiguo Testamento, presentando a Jesús como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas. Anticipación del rechazo. Aunque la escena comienza de manera positiva, anticipa el rechazo que Jesús experimentará, no solo en Nazaret, como se ve inmediatamente después, sino a lo largo de su ministerio. Introducción de temas clave. Este pasaje introduce temas que serán recurrentes en Lucas, como la opción y preocupación por los y las pobres, excluidos y marginados, ligado con el concepto del año de gracia del Señor. ¿Cómo el contexto aporta o condiciona la lectura del relato? Después de las tentaciones. La ubicación después de las tentaciones sugiere que Jesús, habiendo resistido a Satanás, ahora está listo para comenzar su ministerio con autoridad y claridad de propósito. Antes del rechazo. El contraste entre este momento de gracia y el rechazo que sigue inmediatamente después resalta la tensión entre la misión de Jesús y la receptividad de las personas. En el contexto es el contexto del inicio del ministerio. Como parte de la sección que describe el inicio de la actividad de Jesús, este pasaje adquiere un carácter programático, estableciendo las expectativas para todo lo que seguirá. En relación con la genealogía establece la identidad de Jesús y este pasaje ahora define su misión, completando así la presentación de quién es Jesús y qué ha venido a hacer. En el marco más amplio del Evangelio, Lucas está particularmente interesado en mostrar a Jesús como el cumplimiento de las profecías y como aquel que trae salvación, liberación a todos y todas, especialmente a los y las marginados. Este pasaje establece estos temas desde el principio. Eso sería, digamos, hasta el momento, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Me imagino que el artículo que leíste de Carmelo Álvarez también te dio alguna luz por ahí, ¿verdad? Cuando Sí, correcto. él habla del aspecto programático
de la misión mostrado en ese texto. Es un Así es, texto profe. muy lindo, realmente. Así es, profe. Sí, inclusive, profe, he buscado en el diccionario bíblico del doctor Picasa. Ajá, Él, digamos, aborda un poquito el tema de Nazaret y de Nazará. Él, en un primer momento, va a hablar sobre los nazir, digamos, aquellos hombres que en el Antiguo Testamento, digamos un ujú, ejemplo, Sansón, fueron consagrados a Yahvé sí. y Los se abstenían, nazarenos, sí. exactamente, se abstenían de bebidas y de participar en fiestas, el tema del celibato, en fin, consagrados profundamente a Yahvé. Pero dice que en el caso de Jesús no se podía aplicar, digamos, de manera en orden al nazarenato, sino que se debe aplicar como el retoño del tronco de Jesé, en orden a David, eh, y que Jesús, digamos, se va a renovar y se va a planificar las promesas mesiánicas que se establecieron en la persona de David. También está el tema del año jubilar, que tiene que ver pues Ujú, con Isaías y con digamos, el tiempo en que este Isaías o este movimiento o esta escuela de profetas están, digamos, actuando en Israel, que tiene que ver con el momento con los persas, que tienen subyugado a Israel. Entonces hay toda una dinámica de esperanza, también de consuelo, que está, digamos, ligada al año jubilar, pero que tiene sus raíces en el año sabático. Eh, digamos, está, digamos, en especial atención el sábado allí en el texto, sí. que tiene que ver precisamente con todo este entorno de lo sabático jubilar, que está, digamos, ligado al Antiguo Testamento. Y también he estado averiguando sobre eh, digamos, el tema de los quebrantados de corazón, eh, en este sentido sería que quebrantados de corazón, quiere decir los pobres de espíritu, pero que también están, digamos, ligados a la pobreza material dentro de ese contexto amplio que Lucas quiere proponer dentro de su evangelio, dentro de su texto. Lucas escribe para una comunidad de cristianos fuera de Palestina, compuesta de manera mixta por cristianos, digamos más de cristianos palestinenses que estaban ubicados fuera de Palestina, fuera de Jerusalén, pero también para cristianos helenizados, que no eran judíos por nacimiento, pero perdón, que no eran que eran judíos que habían nacido fuera de Israel, pero que por su tradición, digamos, tenían pues su conocimiento de la Torá, del Testamento, así como Lucas. Lucas tiene un conocimiento exhaustivo de la Torá, de los profetas, del Antiguo Testamento, y va entonces a jugar un poco con ello para ir construyendo también su relato. Es, digamos, más o menos lo que he podido también como profundizar con respecto a estos temas. Muy bien, muy interesante y además también es interesante que Jesús digámoslo así, da como el protocolo de su misión, ¿verdad? En medio de un evento litúrgico. De alguna forma era la reunión de la sinagoga, ¿verdad? Ujú, ujú, Cómo, cómo en la liturgia se revela la misión, también ujú, allí, también, en ese espacio. Dice que terminó de leer y se sentó, entregó el libro y se sentó. Y todas las ujú. miradas, este,
se enfocaron en él y él saca esas palabras geniales. Esto se ha cumplido delante de ustedes, ¿verdad? Sí, inclusive, profe, ahorita que usted hace alusión al culto litúrgico sinagogal, estaba leyendo con respecto a esto un poco y me acordaba en este momento que efectivamente, bueno, digamos, hay un comentario que dice que, bueno, Jesús no fue invitado por los principales, digamos, por las personas que estaban encargadas del culto, que en este caso pues eran unos escribas, eran los escribas que hacían pues, digamos, cargo del culto sinagogal. Sin embargo, digamos, como era la costumbre de todos los judíos, pues iban el sábado a la sinagoga y Claro, Jesús no era por ini- cristiano, exactamente, por era judío. iniciativa, por iniciativa, digamos, de Jesús, él, digamos, se levanta para leer. Dice el comentario de que Jesús lee, o sí, hace, digamos, la acción de leer el profeta después de unos momentos que están previos a ello. Está, digamos, está la oración del Shema. Hay otra oración que no recuerdo en este momento el nombre exacto. Luego se hacía una lectura de la Torá y luego se hacía la lectura digamos, de los profetas cualquiera que en ese momento. Y luego se seguía con una pequeña homilía, una pequeña predicación por parte de la persona encargada. En este caso, pues Jesús toma le entregan el de Isaías y dice el comentarista que como eran unos rollos grandísimos, entonces no se podía poner a buscar el ahí, sino que Lucas juega un poquito también allí con su retórica. Entonces va a hacer que Jesús, de manera, digamos, puntual, eh, tome ese texto y caiga, digamos, en ese texto en el momento de la lectura y entonces se lea el texto. Entonces, sí, digamos, está dentro de ese culto sinagogal que, claro, obviamente tiene una importancia dentro de ese momento. Claro que sí, Sí, así es. muchísimas gracias. Listo. Adelante, va muy bien con el trabajo exegético y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, le damos el texto muy lindo, Luciano. Le damos la bienvenida a Carlos, a Sharon, a Daniel. Entonces, en la lista tengo a Daniel, ¿verdad? Ahora, este, los que van terminando, si gusta se quedan, si gusta pueden retirarse, no hay problema. Los demás vamos a hacer silencio para escuchar a Daniel. Daniel, contanos de qué texto vas a predicar. Ay, profesor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Eje, mi tesis todavía está en construcción, pero ha avanzado un poco. Ese es sobre el libro de Hechos, eh, el capítulo 17, eh, del 1 al 32. eh, y el contexto es el tema misionero de Pablo, ¿no? Antes de eso, Pablo había elegido a algunos como Timoteo, y había fundado iglesias. Y en, en ese viaje pasaba por Atenas, por lugares de Grecia, y iba también por las sinagogas y a veces había conflictos, ¿no? Con los judíos por esa nueva enseñanza de Jesús de la gracia y todo, que Pablo, el evangelio, predicaba el evangelio. Siempre había oposición donde iba y también persecución, porque ahí lo pusieron en la cárcel y pasaron otras cosas. Ese más o menos es el contexto. He estado buscando unas definiciones porque si no conozco muchos, por ejemplo, Berea, por ejemplo, Berea, Atenas,
Aerópago, ¿no? ¿Qué significa un aerópago? Todas esas definiciones he estado buscando, pero aún me falta completar. Y Pedro Daniel, Dígame. 32 versículos, ¿no te parece mucho? Eh, creo que voy a tener que hacerlo en un modo narrativo, ¿no? Como para poder abarcar, o si no, tal vez el mensaje principal, tomar el mensaje principal y los Forma una primeros. unidad, todos esos 32 versículos. O Claro, los podrías, primeros podría usar los primeros versículos como introducción, ¿no? Porque siempre es bueno mm, ubicar a los que están escuchando. siguiendo el Y, movimiento del texto, entonces. ajá, y Mm, ya, como se dice, o sea, subir, ¿no? Subir, o sea, si es en modo narrativo, tendría que subir ajá, ajá, la escena, como se dice, no sé cómo decirlo, la trama o la escena y poder llegar al mensaje y ya al hacer la clímax. reflexión. Sí. Ajá, Entonces, también lo que me falta, esas definiciones las he buscado en diccionario bíblico, ujú. pero me falta, como digo, comentarios bíblicos también para poder profundizar Revísate los el, que co- yo el, mandé, con- ¿verdad? el contexto de Grecia, de Ajá, esos pueblos, ¿no? ajá, ajá, Los pueblos paganos, cómo estaban ahí, qué es lo que se creía. ujú, eh, Todo eso me falta también avanzar. ujú. Mm. Revísate los comentarios que yo pasé por Ah, ya usted correo. mandó en Google Drive, ¿no? Sí, 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 me parece, y otros mediante un correo. Ujú. Les pasé varios comentarios que el bibliotecólogo buscó. Sí. También estoy usando un diccionario que el profesor, no me acuerdo su nombre, pero me pasó Diccionario Enciclopédico de Exégesis y Teología Bíblica. Ajá, Eh, ok. me pasó el profesor que enseña Bueno, estás en ese Hansen. camino, Sí, profesor Hansen. Sí, entonces. estoy recién casi en los primeros pasos, ¿no? Ajá. Y falta regular. Estás siguiendo la Voy a, guía. sí, voy a tomar ese consejo que me ha dado de reducirlo, ¿no? Porque es mucho, bien. Es mucho, sí. Ah, y, Es- Estás siguiendo la guía. la guía no tanto. Primero ahorita estoy recabando en el texto primero. Ok, ok. Ujú. Bueno, después tenés que ir ahí paso por paso. Listo, está bien, gracias. Carlos, ¿cómo está? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? Gusto saludarte. Igualmente, profesor, buenas noches con todos los compañeros y compañeras. Profe, Contanos, ¿qué texto elegiste para predicar? eh, el texto fue del libro de Marcos, eh, capítulo 7, del 24 al 30. Léalo para A todo el escuchar. texto, Sí, ya, son 6 versículos. sí, eh, levantándose de ahí, se Es que fue a la... a Pedro Daniel no le dije que lo leyera porque si no, no terminamos. Sí, No, sí. dale, dale. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa,
halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama Muy bien. de la mujer de Sirofenecia. Qué bonito texto. Sí, me Le- gusta mucho ese sí. texto. Sí, Y Eh, difícil, complejillo también. sí, de verdad que he escogido otro texto, profesor, porque parece tan sencillo, pero No. es complicadito. Le salió respondona a la mujer a Jesús. Sí, he Es- podido avanzar, eh, no pe- mucho, pero sí, profesor, he podido hacer las comparaciones con la Biblia de Jerusalén, con la Reina Valera de 1960. Ajá, Sí, y me pareció muy interesante porque hay algunos cambios. ajá, Para empezar, en el primer capítulo del 24, en la Jerusalén habla solamente de la región de Tiro, pero ujú, ya en la Nueva Valera habla de Tiro y de Sidón. sí. Y eso me llamó mucho la atención, pero ¿por qué en un lado dice una cosa y en el otro lado habla de dos regiones, no de una? Y eso me llamó mucho la atención y he podido también investigar un poquito acerca de eso. Y en la Biblia, ¿cómo se llama esta Biblia? ¿Cómo se llama la Biblia? Eh, Interlineal. Interlineal, sí. En la Biblia interlineal he podido ver también de que solamente dice que es solamente Tiro, Ujú. ¿no? Ya no hablé de, ¿Quién sabe por qué Reina Valera pone Tiro y Sidón? Recordemos que a veces las traducciones son interpretaciones, ¿verdad? sí, Es mejor ver el original, como hiciste, en la sí, Biblia interlineal. la interlineal me dice solamente que es Tiro. Entonces, por ahí me doy cuenta de que no hay algo que no está bien, pues no, porque el original es el que realmente nos va a decir la verdad, ¿no? Las otras, como usted dijo, profesor, son interpretaciones, ¿no? Y se debe tomar en cuenta, sí, de repente, pero mejor es tomar la interlineal, ¿no? En este caso yo tomé la interlineal, la Biblia Nueva Jerusalén y la Reina Valera 1960, ¿no? Ujú, Y también hay otro punto, profesor, que me llamó mucho la atención, es en el versículo 28. ujú, Y aquí no sé, ¿no? Pero eh, dice, pero ella respondió en la Jerusalén, ¿no? sí, Sí, Señor, que también los perritos, ya no dice perrillos, como la Reina Valera, los perritos comen bajo la mesa de la miaja de los niños, pero en la Reina Valera dice de los hijos. O sea, en la Reina Valera está hablando de hijos, pero no, como que no hay una edad, porque hijos son todos, ¿no? De 0 hasta 50, 60 años, ¿no? Adultos, todos son hijos, pero allá en la Nueva Jerusalén específica de niños. Ahora, y la interlineal también habla de niños. ujú, Entonces yo lo que quería averiguar bien y saber bien era, en el tiempo de Jesús, cómo se trataban a las personas, ¿no? Adultas, como niños, o sea, los padres, cómo trataban a sus hijos, ¿no? ujú, Porque uno dice niños, la interlineal también dice niños, y niños estamos hablando pues de 0 hasta 12 años, podríamos decir. Ya pone 15 mucho, todavía creo que es niño, ¿no? Pero en el otro dice hijos. Entonces me pareció una cosa muy rara de que diga, se hable así, ¿no? Que hayan ujú. cambiado de qué tipo de edades estamos hablando ya, Sí. ¿no? Entonces eso como que también me llamó mucho la atención. Y en el versículo 30 también, profesor, dice, y volvió a su casa y encontró a la niña. Encontró que la niña, dice, nuevamente en la Nueva Jerusalén y en la interlineal también dice niña, pero en la Reina Valera habla de hija. Ajá. Sí, Entonces, sí, sí. eh, lo que yo estaba tratando de averiguar un poco más, por eso que, como decía, que estaba buscando los comentarios de Clemente de Alejandría, de Irene León y de Flavio Josefo. ¿Qué me dicen de eso? Porque Ajá. no, o sea, quiero saber realmente, quiero averiguar esa parte de la Biblia,
¿por qué trata a uno de niño, a otro de hija? ¿Cuál es? Sí, Mm, ya te dejó esa sí, espinita ahí. sí, pues, Ujú, ¿no? ujú. Está bien. Si fue niña realmente o no fue niña la que estuvo enferma. La Biblia de Jerusalén es muy fiel a la traducción, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, trata de ver qué dice la traducción en lenguaje actual, a ver cómo lo tomaron, porque esa es la última que se ha hecho, ¿verdad? Por sociedades bíblicas, y a ver si dice hija o niña. Pero ¿hay alguna diferencia usted que sabe un poquito más, profe, o no? De repente sí debe ser, ¿no? Porque niña es niña, hija ya es Mm, totalmente, ¿no? De edades avanzadas, ¿no? claro. Eh, Eso, profesor, también, y también me gustó mucho la lectura, ¿no? Porque en su contexto del texto se habla el mismo Jesús, ¿no? Ya no quiere saber nada, ¿no? Y trata de esquivar muchas cosas, pero la historia dice que él se trata de esconderse y llega a un lugar donde hay donde es de Tiro, que es una ciudad, pues no, de gentiles. El secreto mesiánico que aparece en Marcos. Sí, Ujú. sí, sí, Que ustedes no digan nada, o mejor, sí, mejor no llamar la atención demasiado. sí. Entonces, y también encontré, este, la, una formación me interesó mucho de Joel Marcus, que es un profesor del Nuevo Testamento, ¿no? Y acá he podido leer muy interesante la parte del versículo número 24, ¿no? ¿No? Ujú, Donde habla, ¿no? Que es la primera vez que Jesús entra, dice, a un área gentil, después del ujú, contexto de la historia que tuvo, ¿no? Entonces también compara a él ahí la, ¿cómo se llama? La sanidad que hubo con esta mujer, con la mujer del flujo de sangre, que las dos son paganas, pero las dos llegan a alcanzar el favor de Jesús, que ujú, no se merecían, porque Jesús era judío, pues ellas no se merecían, pero ellas llegan a alcanzar el favor de Jesús, porque ellas ujú, hacen lo imposible, ¿no? Para poder llegar a eso, ¿no? Y ujú, las compara, este autor, este escritor las compara, ¿no? Que ellas tuvieron la confianza de que Jesús le iba ¿cómo se llama? A poder llegar a ellas y cumplirles, ¿no? El deseo de su corazón. Entonces, por eso ujú, yo estaba leyendo todos esos puntos y, ¿verdad? Sí, he podido avanzar, no mucho porque he estado buscando información ujú, acerca de esos puntos, ¿no? Más de los hijos o niñas y de la mujer, perdón, y de Jesús cuando entra a Sidón, entró a Tiro y Sidón, ¿no? Pero ahora ujú. usted me está abriendo un poquito más de conocimiento sobre las interpretaciones. Entonces, en ese sentido estoy avanzando, profesor. Ok, está bien. Luego puedes leer comentarios bíblicos. Yo pasé ahí varios comentarios por Sí, correo. Entonces, pues puedes buscar el texto y ver qué dicen los comentaristas también. Bueno, y seguir la guía también. sí, Perfecto. Muchísimas gracias. Un texto muy bonito. sí, profesor. Sí. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Ya, profesor. Hola, profe, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Disculpen la tardanza, yo había pensado que tenía que conectarme era a la hora que me tocaba. Sí, yo dije eso primero, pero ahora se me ocurre que de repente terminamos antes o así. Ah, bueno. Sí, pero sí, tienes razón. ¿Cómo le ha ido, Julio? ¿Qué texto va a predicar usted? Bueno, profe, bien. Yo les había comentado que quería trabajar en Hechos 27.
Es un texto largo, pero bueno, si me tocara delimitar, quizás sería desde el 13 al 38, que es Ujú, más que todo el naufragio que tuvo Pablo cuando iba camino a Roma. ujú, Entonces, bueno, ya yo he escrito algunas cosas, más que todo como poniendo en contexto eh, y tratando, bueno, de poner, porque bueno, la lectura es un poco larga, pero me gusta mucho porque, eh, bueno, en gran parte del libro de Hechos se trabaja como en segunda persona, ¿no? Como que hay un testigo que está viendo lo que está aconteciendo. Entonces, bueno, yo quise construir un poco lo de mi predicación así también de esa manera. ujú. No sé si lo puedo compartir. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que no sé qué está pasando aquí con él. Ahí voy. Ya Sí, bien, a ver si puedo ya compartir. bien. Ya, Sí se ve ahí, es que, sí se ve. pero a mí me parece todo cortado. No sé por Ah, qué. sí, Déjeme, otra vez. déjeme cerrarlo y volverlo a abrir Ujú, a ver qué pasa. sí, se cortó. Naufragó. Sí, ok, ahora sí lo puedo ver. Déjeme compartirlo. Bien, entonces, Ahora sí, ¿eh? sí, ahora sí se ve completo. Entonces, bueno, yo lo que estoy haciendo es tratar de tener primero esta parte, es como una introducción, ¿no? Que dice, utilizaré en esta reflexión la primera persona, añadiendo un poco de hermenéutica creativa desde un narrador testigo en tiempo presente. Ujú, Como yo le llamé hermenéutica creativa, ¿no? Pero es como partiendo también de la imaginación y de imaginarse en el momento en el que todo esto aconteció, ¿sí? Para que sea como un poco más didáctico poder como recrear la escena. ok. Entonces, bueno, digamos que acá empieza, ¿no? Vamos, entonces, a partir de aquí, lo que estoy buscando es precisamente de que la persona, los oyentes, la comunidad pueda verse dentro del contexto en el que está Pablo y en el que se desarrolla la historia, ¿no? Entonces dice, Ujú, vamos en una nave alejandrina, un barco rumbo a Roma. Somos 276 los pasajeros a bordo. Algunos vienen de otras embarcaciones y han hecho transbordo aquí, aunque esta nave es esencialmente de carga. Este tiempo no es favorable. Es una época peligrosa para navegar. Estos son algunos datos que he encontrado entre el texto y entre algunos comentarios que he visto en internet. Sin embargo, bueno, simplemente he tomado los datos porque este discurso, pues, ha sido creado por mí. sí. Hay muchas discusiones a bordo. Seguimos el viaje, nos anclamos en el próximo puerto. ¿Qué haremos? Está en riesgo nuestra vida, pero también están en riesgo los negocios pendientes y el trigo que llevamos como mercancía en las bodegas. Hemos llegado a buenos puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Hay aquí en el barco unos hombres que son transportados como presos. ¿Qué habrán hecho estos hombres? Son homicidas, ladrones. ¿Quiénes son? Entre ellos resalta uno que se hace llamar Pablo. Yo lo conozco. Dice ser apóstol de Jesús, al que llaman el Cristo, aunque yo le tengo mis reservas. Él dice que no debemos continuar. Está tratando de convencer al guardia que lleva a los presos de no seguir el viaje. De verdad que esto puede ser fatal. Sin embargo, el piloto y el patrón de la nave están insistiendo en no quedarse en este lugar. Quieren seguir. Aquí vamos de nuevo.
con la esperanza de que más adelante podamos invernar. Aquí, bueno, hay un poco de exclamación, ¿no? Para llamar la atención. Dios mío, ¿qué está pasando? Y la idea es leerlo de manera enfática. Ujú. Vientos vienen de todas partes. Los planes no han sido como el piloto quiere. Vamos a morir. No hay esperanza. No hay nada más que hacer. Vamos a perderlo todo. También nuestra vida. Hemos sido traídos a este barco para morir. Llevamos varios días a la deriva. Este señor Pablo sigue siendo inoportuno. Claro, si le hubiéramos hecho caso, estaríamos seguros en Creta. Él anima a la gente y dice que su Dios le habla y que él va a hablar con César en Roma. Pobrecito, porque hasta una buena gente parece. ¿Será que no entiende que esto es catastrófico? Llevamos ya 14 días a la deriva. Pero escuchen, los marineros dicen que ven tierra. Esto es un milagro. ¿Será verdad? Este Pablo como que tenía razón. ¿Qué hacemos? Nos lanzaremos al agua y nadaremos. Los presos seguros se van a escapar. Lo más seguro es que los maten a todos antes de que se escapen. Esos maleantes no pueden estar por ahí sueltos. Sí, es tierra. Vamos a organizarnos para llegar hasta allá. Parece que los presos irán nadando, otros en tablas, otros en cosas de la nave. Pero estamos ya llegando a tierra. Esta gente no nos conoce. Nosotros tampoco a ellos. Podrían matarnos. ¿Qué riesgo estamos corriendo? Seguramente saldrán ahora los hombres con sus armas y nos harán a todos prisioneros. Nosotros quedamos sin nada, no tenemos ni dinero, ni mercancía, ni comida, no tenemos nada. Estamos aquí a la merced de ellos. Que cada uno rece a su Dios, que la suerte nos acompañe, que la providencia tenga misericordia. Permanezcamos unidos porque no sabemos lo que nos espera. Aquí están, ya salieron los primeros hombres. Quieren saber qué nos pasó. Parecen amigables, pero no sabemos cuándo empieza la violencia, cuándo traen las aulas para encerrarnos, cuándo sacan las armas para someternos. Han salido las mujeres y los niños de la ciudad. Se llama Malta la ciudad. Los hombres han ido a buscar leña para prender una fogata. Las mujeres han hecho comida en abundancia para todos. Los niños juegan y escuchan nuestras historias del naufragio. Esta es una fiesta. Nos han tratado con una solicitud poco común. Nos han tratado con no poca humanidad. En medio de esta fiesta está Pablo predicando a su Dios. Está Pablo predicando a Jesucristo. Estas personas no conocen a Jesús, ni sabían nada de esa historia de Cristo, pero nos recibieron como si ellos mismos fueran Jesús. No sabían estas personas la historia de que somos hijos del mismo Dios, pero nos han recibido como hermanos suyos. No sabían estas personas el mensaje de amor, de misericordia, de inclusión, de bondad, pero nos han recibido con toda humanidad. Entonces, bueno, digamos que hasta esta parte, Qué bonito. eh, y bueno, pues Me metí en la historia, ya me vi comiendo ahí. sí, es que esa es la idea, ¿no? Como recrear, solo que me parece que ahorita que lo estoy leyendo por primera vez en voz alta, me parece que es un poco extenso. Está muy bonito. Ujú. Ve, esa es la predicación narrativa, ¿verdad? Sí, exacto, Ujú. narrativa. Sí, continúa. Excelente. Bueno, así que hasta ahí voy, profe. La idea es, bueno, después eh, agregarle ya como una parte más de aplicación, ¿no? De eh, lo que, Ya cuando usted lo esté predicando, ¿verdad? Ahora lo estaba leyendo, pero ya cuando lo esté predicando, tiene que hacer una lectura más entonada, sí, más actuada en ok. ese sentido. Lo hiciste muy bien ahora, pero había lugares donde podías poner más énfasis. Para que no quede como una lectura, sino que quede como un drama en el que uno se meta. Sí, sí, es que esa es la idea que pensé. Sí. Y entonces después, bueno, hablar un poco sobre esto de la hospitalidad, sobre, bueno, cómo superar de lo individual a lo comunitario, cómo se trata al desconocido, al otro, al que no conocemos, al que también ha sido oprimido. Entonces, bueno, un poco ir por esos temas. Muy bien, muy bien. Bueno.
muchísimas gracias por tu participación, muy creativa, muy interesante. Perfecto. Entonces, tenemos a Sharon. Sharon, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Sí, aquí Buenas estoy. noches. Sharon, ¿tú crees que puedas poner la cámara? Está bien, es que por la señal yo siempre lo tengo apagado y por el Ujú. saldo que te pongo yo. Ah, bueno, por lo menos para saludarte. Ya después lo pagas. Hola. Eso. Hola, hola. Ve, no vemos esa hermosa sonrisa. Gracias, bendiciones. Bueno, ¿cómo está? Mucho gusto de verte. Mucho gusto. Yo Cuenta. estuve trabajando con la guía, estuve trabajando y se me hizo un poco complicado antes de entrar, ¿verdad? Por lo de la delimitación, el espacio de tiempo y uso ¿Qué, de espacio y uso de tiempo. Esas partes casi no le entendí bien, pero qué, yo estuve qué trabajando texto? parte por parte. Entonces, primeramente, pues el texto que escogí fue Primera de Samuel 2:1 al 8. Ajá, Es el tema que escogí, esperando en Dios. Ese es el cántico de Ana que sí. sí, que escogí y me parece muy interesante porque se trata de una mujer. Ya que soy mujer, pues me interesó la vida de ella y siempre me ha interesado este texto. Entonces dije yo, voy a ver cómo le hago en mi prédica. Y pues yo le voy a ir hablando un poco sobre lo que hice, ¿verdad? En mi trabajo, siguiendo la guía. Adelante. Entonces, sí, como delimitación del texto, lo tengo. En este día especial, vamos a meditar en la palabra de Dios en la vida de una mujer que a pesar de muchos años, muchas cosas que estaba padeciendo en su contra, pudo cambiar su historia, pudo ver la mano de Dios sobre su vida. Esa mujer es Ana, la madre del profeta Samuel. La historia de Ana nos sorprende y nos conmueve a nosotros en nuestras vidas también. Era una mujer temerosa de Dios, pero no podía tener hijos, lo que significaba un rechazo en la sociedad de su tiempo y sufriendo por años el desprecio y las burlas aún en la familia, porque en ese entonces Ana, como ustedes sabrán, como que yo le estoy hablando, yo estoy predicando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí, ok, Ya como nos ustedes está sabrán predicando. que sí, estoy predicando. Entonces, como ustedes sabrán, en ese entonces Ana vivía, no solo vivía con el Cana, su esposo, sino que vivía también con otra acompañante que era la otra esposa, la segunda esposa de Elcana. Entonces sufría desprecios, burlas, porque ella sí podía tener hijos, mientras que Ana no, mientras que ella no podía tener hijos. Como el contexto literario lo tengo, en la tradición judía era muy importante que una mujer tuviera hijos e igual los esposos también le exigían tener hijos a sus mujeres. Le pedían cuando las mujeres tenían hijos, entonces los hombres se sentían orgullosos viendo sus hijos y ya formando su familia y progresando en su vida. En la cultura al que vivió Ana, según cuenta en la Biblia, que las mujeres también experimentaban vergüenza social y si eran estériles o no podían tener hijos, eran excluidas de la sociedad y pasaban muchas cosas que una mujer hoy en día, como nosotros, lo sufrimos en nuestro contexto. En este caso, Ana le había tocado la parte más difícil, esperar en Dios la respuesta. Lastimosamente, Ana no le daba importancia al significado de su nombre, pues Ana significa llena de gracia, y aunque la gracia de Dios estaba siempre a su disposición para transformar su historia, ella no le hacía, era de dejar su corazón llena de tristeza, de enojo, de frustración por las cosas de su vida que no podía cambiar, y ella lloraba y no comía. Todos los días pasaba triste porque pensaba que Dios no le escuchaba las oraciones, las cosas que a ella le pasaba, las cosas que a otras mujeres, que pensaba que a otras mujeres sí le contestaba, viendo a la otra mujer alegre, y ella pues sufría esa desesperación de tener a su hijo y no lo concebía. En la respuesta a sus lágrimas y oración,
Dios le concedió tener varios hijos a Ana, entre ellos Samuel, su primogénito, quien le llevó a ser profeta y guía de Israel. Nosotros escuchamos en otros textos, ¿verdad? La vida de Samuel, cómo era y cómo fue. Entonces, como nosotros vemos que Ana fue la madre de Samuel, en donde con lágrimas, con sufrimientos, pudo concebir al profeta Samuel. En donde Ana, Entonces, Sharon, vos vas a hacer una predicación narrativa. exacto. Ok. Exacto. Entonces, en esto, pues uso de tiempo y conclusiones. Esto no lo voy a ir leyendo, ¿verdad? Pero como voy trabajando, entonces tengo en este tiempo, en ese espacio, ¿verdad? En este tiempo, en la actualidad, hay muchas mujeres que sufren en la sociedad por ser estéril, que no son bien vistas por la sociedad misma. Son criticadas, excluidas, discriminadas por los mismos hermanos de la iglesia. Por lo tanto, a manera de conclusión, estamos conscientes de que no todas las circunstancias que nos ocurren en la vida se resuelven favorablemente. A veces no hay respuesta a nuestras interrogantes. Posiblemente en este de uso de espacio, posiblemente esta sea la misma historia de muchos cristianos, no solamente de mujeres, sino también de hombres, que sienten que la historia de su vida está llena de fracasos, de menosprecio, de injusticias y de muchas situaciones que no pueden controlar ni cambiar. Y su corazón, al igual que el de Ana, se llena de amargura y de enojo contra Dios, contra la vida, contra la pareja, etc. Son personas que, al igual que Ana, se les ha olvidado que la gracia de Dios está con ellos, que se les ha olvidado que son hijos e hijas de un Dios poderoso, que los ama y que les puede proveer todo lo que se le pida. Bueno, ahí voy trabajando. Amén. Amén. Daisy, amén. Así es. Qué bueno. Muy bonito. Lo llevas. Gracias, gracias. Te veo que tienes pasta de predicadora. Aleluya. Sí. Todos, ¿verdad? Todos ustedes, ¿no? Estamos tomando este curso, pero realmente ya muchos de ustedes han predicado, ¿verdad? En sus iglesias. Y bueno, van a poner toda esa experiencia también a favor, ¿sí? Todo este estudio exegético, vean que el estudio exegético es importante porque ustedes no podrían construir estas narrativas sin haber estudiado un poquito el texto, ¿verdad? Exegéticamente. Sí, aunque ustedes lo están, por ejemplo, Julio y Sharon lo están llevando a una parte artística, dramática, detrás de ello hay estudio del contexto y del texto. Entonces, muy importante. O sea que sea cual sea el rumbo que tome nuestra predicación, si es una predicación textual, si es una predicación narrativa, siempre va a requerir estudio previo. Y aunque dejamos la parte hermenéutica para las otras próximas semanas, es imposible no ir haciendo hermenéutica. Es imposible a medida que uno va leyendo, no ir haciendo interpretación. Por ejemplo, Carlos, que decía, bueno, ¿por qué una Biblia dice niños y otra dice hijos? ¿Verdad? ¿Qué dice el interlineal? ¿Qué dice el griego? ¿Verdad? Muy importante que les va despertando inquietudes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Ya solo nos quedaba Sharon y nos falta Benjamín, pero Benjamín me escribió que por motivos laborales no va a poder estar, entonces yo me voy a reunir con él mañana. Sigan trabajando, ¿verdad? En la guía. La otra semana ustedes no se tienen que conectar porque están trabajando y seguimos adelante. Listo. No lo dejen para lo último. Profesor, disculpe, ¿para cuándo subimos la tarea? ¿Cuando terminemos o...? Sí, la tarea se sube en la otra semana. Ok, gracias, gracias. Ujú. Profe, pero la próxima semana
el que desea puede ingresar o no para escuchar, Sí, porque sí, está muy interesante, ¿no? sí, el que desea puede ingresar, claro que sí. Sí, Vamos a hacerlo así, que el que desea puede ingresar y todos ingresan a la vez para ir, por si uno dura más, otro dura menos. Sí, sí, me parece muy buena la clase. sí, 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 es como una tutoría personalizada, pero podemos todos estar poniendo Ok. atención. Yo quería consultarle, profesor, yo Sí, sí, yo he predicado muchas veces, predico, ¿no? sí, Pero yo nunca lo he hecho así con exégesis. bueno, ¿No? ya a partir de ahora ya sabes Sí, que es y- importante, ¿verdad? sí, es primera vez que hago esto, ¿no? Exégesis aquí, y me parece muy interesante porque Muy a veces valioso. nosotros leemos como loritos y repetimos como loritos, pero no sabemos de dónde, ni por qué, ni cómo sucedió las cosas, Exacto. ¿no? Entonces le sacamos más provecho al texto, ¿verdad? Sí, Porque el texto tiene un contexto para el que fue dicho. Y la exégesis, la palabra misma es sacar del contenido. La exégesis nos ayuda a tratar de entender ese contexto. Probablemente no lo vamos a entender al 100% porque eso fue dicho hace 2000 años, o fue escrito, tiene 2000 años. Y el Antiguo Testamento tiene miles de años más. Hay mucha distancia, ¿verdad? Entre cultural, espacial y temporal. Pero tratamos de acercarnos, por lo menos. Ujú. Y hacer un acercamiento, estudiando el texto. Porque ¿qué pasa cuando uno se hace eso? Se agarra la Biblia al pie de la letra, literal. Y entonces se crean muchas injusticias, ¿verdad? Eh, Tomando la Biblia al pie de la letra, se han creado muchas injusticias en el mundo. Entonces, nuestra tarea es actualizar, actualizar. Bueno, listos. Entonces, hoy terminamos más temprano. Que estén muy Muchas bien. gracias, profe. Bueno, ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel, Pablo, Sharon y Julio. Que estén muy profesor, bien. agradecido estoy.